son las advertencias. Son las advertencias. Qué bueno es ser advertidos. Imagínense si Dios, hermanos, castigase sin aviso, sin advertir. Imagínense unos padres castigando siempre a sus hijos sin avisar, sin advertir, que van por mal camino, que están cometiendo errores. Y ya que Jesús, hermanos, es superior a Moisés, es el sacerdote por excelencia, es el rey por excelencia, entonces el autor de Hebreos da una gran advertencia a todos los hermanos o a todos los que congregan en algún lugar de que es muy peligroso apartarse de la fe o desviarse de la fe o volver atrás de todo lo que aprendió, de todo lo que escuchó sobre el Señor Jesucristo. Y vamos a ver entonces en esta mañana, hermanos, que la fe es para hoy, la salvación es para hoy, las advertencias son hoy. ¿Y qué debemos hacer entonces para tener una fe perseverante y caminar con el Señor? Amén. ¿Qué les parece si oramos en esta mañana y continuamos con Hebreos capítulo 3? Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, Señor, que tú nos regalas tu bondad y amor se manifiestan, Señor, al darnos una mañana más, un día más de tu misericordia, de tu paciencia, de tu bondad, de tu gracia, Señor. Porque tú amas a tu pueblo, tú amas a tus hijos, Señor, con un amor especial, con un amor salvífico. Gracias te damos por tan grande salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos conduces a la vida eterna, Señor. Tú nos cuidas, tú nos guardas. Y gracias por la advertencia de tu palabra, Señor, de mantenernos firmes en la fe, de no volver atrás, no retroceder, Señor. Que podamos ver aquí, Señor, las consecuencias que tiene, Señor, volver atrás. Ayúdanos a no volver atrás, Señor, sino a seguir adelante, Señor, a llegar a la meta, Señor. Que toda tu palabra hoy pueda penetrar en nuestro corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo haga esa obra poderosa, iluminadora, santificadora, regeneradora en cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos con tu palabra, Señor. Aquí hay corazones dispuestos a oír y a obedecer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, Hebreos 3, versículos 7 al 19. Y vamos a ver qué nos dice aquí el autor. Dice Hebreos 3, 7 al 19. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto?
¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, qué advertencia del Señor para los que están oyendo por medio de este autor, para nosotros hoy también. Por eso el título del sermón es Mientras se dice hoy. Es hoy, es para hoy también la advertencia. Tres hombres muy distintos en la Biblia participaron de estar con el Señor y eran distintos, pero tenían cosas en común. Estos tres hombres comenzaron sirviendo cerca de Dios. Los tres hombres mostraron señales de orgullo oculto cuando servían al Señor. Los tres ignoraron repetidas veces las advertencias de Dios. Estos tres amaron algo más que a Dios, sirviéndole a Dios. Y los tres terminaron lejos de Dios, solos y sin esperanza. Si buscamos en la Biblia hay muchas personas, pero me enfoqué en tres, uno fue ungido por Dios, otro fue tesorero del Señor y otro colaboró con el apóstol Pablo fuertemente en la plantación de iglesias. El rey Saúl, Judas Iscariote y Demas. Es interesante que los tres sirvieron al Señor, los tres escucharon de Dios, los tres pareciera ser que estaban a disposición del Señor y que su corazón estaban con el Señor. Pero vemos el final de cada uno de ellos. Los tres fueron advertidos repetidas veces sobre el Evangelio. Judas, por ejemplo, vio los milagros del Señor, escuchó los sermones del Señor. Judas escuchó el sermón del monte en vivo y en directo. El rey Saúl fue ungido por Dios como rey. Y Demas, dice la palabra del Señor, abandonó a Pablo amando este mundo. Quiere decir, hermanos, que el principio de un cristiano no es lo importante, sino el final de la vida de un creyente. No cómo empieza su cristianismo, sino cómo avanza y cómo termina su vida cristiana. Es por eso, hermanos, que en el camino va a haber advertencias. Si vemos aquí, fíjense, Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6, da el pie o da el contexto del por qué está quebrantado el autor de Hebreos y empieza a advertir fuertemente, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué dice al principio del capítulo 3, versículos 5 y 6? El argumento del autor es que Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. Versículo 6, pero Cristo fue como hijo sobre toda la casa. O sea, era superior a Moisés, la cual casa somos nosotros y retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. El tema es, hermanos, el punto del sermón es que necesitamos escuchar siempre las advertencias para no retroceder en nuestra fe. Dios nos llama, hermanos, a escuchar su voz hoy, porque el peligro para cada uno de nosotros es que endurezcamos el corazón. El peligro es que nos apartemos del Señor. El peligro es que no podamos ser más sensibles ni al pecado, ni al Señor, ni a su palabra. Hay diferentes tipos de oidores en esta iglesia y en todas las iglesias del Señor. Por eso el autor escribe advirtiendo a todos, a no creyentes, a los creyentes que estaban a punto de volver al judaísmo y a creyentes fieles. Todos deben ser advertidos.
Las tres personas o los tres tipos de personas que hay en una congregación son los que ven y creen. El que dice, no, tengo que ver para creer. Ve y cree, ¿verdad? Siempre hay que demostrarle la existencia de Dios, la existencia de su palabra, la existencia del Evangelio, el poder santificador de la palabra. Siempre uno lo tiene que demostrar. Entonces dice, quiero ver. Otros oran así, no sé si oraste así, no oraste bien, pero ya oraste, no importa. Señor, si existís, me voy a entregar a ti. Quiere evidencias primero. Ese es el tipo de persona que tiene que ver para creer. Están los que ven y no creen. Los que ven y no creen. Saúl, Judas, Demas, vieron. Los israelitas en Egipto vieron todo el poder de Dios como nunca. Y no creen. Y están, esto sí es interesante, este grupo como especial, ¿no es cierto? Los que no ven pero creen. Los que no ven pero creen. Y estos tres tipos de personas reciben la misma advertencia. Entonces, hermanos, fíjense el versículo 7 al 11, está citando el autor el Salmo 95. Y una de las cosas para no desviarnos, o una de las advertencias para no retroceder en nuestro cristianismo, es recordar lo que hizo Dios. Es recordar lo que hizo Dios con un pueblo incrédulo. Fíjense lo que dice el versículo 7 al 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcas o no endurezcáis vuestros corazones. Qué interesante el versículo 7, hermanos, que dice, como dice el Espíritu Santo. El autor está muy quebrantado y lo nombra al Espíritu Santo como el autor principal de la Escritura, que lo es. Toda la Escritura es inspirada por el Espíritu Santo. Pero aquí hace un énfasis de que el Espíritu Santo y no el autor, que el Espíritu Santo está más quebrantado y preocupado con la fe de los hermanos. Por eso dice aquí, fíjense el versículo 7, si oyeres hoy su voz. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque muchos endurecen sus corazones. Versículo 8, fíjense, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. El Salmo 95, si leemos, va a citar así como está del 7 al 11, pero el Salmo 95, el salmista recuerda un hecho de los israelitas rebelándose en el desierto. Alex estuvo comentando que exigían agua a Dios. Dios les iba a dar el agua. El problema era que estaban reclamando, se estaban quejando, pedían de mala manera, viendo todas las plagas que envió Dios a Egipto, viendo todas las maravillas que hizo Dios de dividir el Mar Rojo, por ejemplo, y pasar en seco. Y vemos que es la tendencia del ser humano desagradecido, hermanos. En pocos días ya se estaban quejando por el tipo de comida, porque Dios hacía como Él quería y no como pedían las personas. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 8, provocaron al Señor. Aquí la palabra provocaron es, hicieron enojar al Señor. ¿Escucharon alguna vez la palabra, cómo me fastidia? Bueno, eso hicieron los israelitas con Dios. Lo tenían harto, le estaban cansando a Dios en ese sentido, por decirlo así. En el día de la tentación en el desierto, fíjense el versículo 9, donde me tentaron vuestros padres, me probaron.
Por eso es peligroso decir si realmente existís, si realmente existís. Eso le molesta al Señor. El Señor es el Señor. El Señor en realidad no necesita ni prueba científica para evidenciar de que Él existe. De hecho, Él colocó el sentido en los seres humanos, el sentido y la conciencia de que hay alguien, de que hay un Dios. Nosotros lo conocemos por la palabra, por el Espíritu, pero el resto del mundo en general lo conocemos por la conciencia. Dios se ha revelado por la creación. Dios se ha revelado al hombre por medio de la conciencia y designar el bien y el mal. El hombre conoce el bien y el mal. Y eso lo colocó Dios en sus corazones, Romanos 2. Y los cristianos tenemos una revelación especial encima otra vez. La existencia de Dios por medio de las Escrituras, por medio de la revelación de su palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el versículo 8. No endurezcáis vuestros corazones. Aquí endurezcáis es esclerinó en griego y significa, de ahí viene la palabra esclerosis. Esclerosis, que tiene que ver algo con quedar endurecido, quedar insensible. Entonces el punto es, fíjense lo que está tratando de decir el Espíritu Santo en el versículo 8. No sean insensibles a la voz de Dios. Un síntoma de que alguien se está apartando, hermanos, es ese. No está escuchando más la voz del Señor en el sentido de no le produce efecto la palabra en su corazón. No le quebranta lo que lee. No lo impulsa a obedecer. No lo emociona. Acuérdense que Judas estaba sirviendo al Señor. Nadie dudó de Judas. Solo el Señor sabía los corazones. De hecho, el Señor le dice, lo que tenés que hacer, hacelo ahora, pronto, rápido. De hecho, solo el Señor sabía cómo iba a terminar Judas. ¿Recuerdan en la reunión de discípulos? Uno de ustedes me va a entregar. Y todos le miraron a Pedro seguramente. Era el que metía la pata. Otros ¿será que voy a ser yo? Y fue el hombre más serio del grupo. Judas, el que entregó al Señor. Tenía esclerosis. Su corazón ya estaba endurecido. Vio los milagros, escuchó los sermones, pero no había efecto en su corazón. Ese es un corazón endurecido. Se puede servir en la iglesia, se puede ser pastor de iglesia con el corazón endurecido. Ya está apartado del Señor hace rato, pero está en medio de la comunidad. Por eso, hermanos, tuvo que intervenir directamente aquí el Espíritu Santo. Fíjense el versículo 7, como dice el Espíritu Santo. No le queda otra salida al autor de Hebreos de nombrar directamente al Espíritu Santo. Hay una preocupación del autor, hay una desesperación, porque en aquel tiempo un grupo de hermanos quería volver atrás. Estaban retrocediendo. Ciertamente había persecución, pero las personas no necesitan la persecución para retroceder. Necesitan perder el afecto por la palabra del Señor. Necesitan perder su primer amor. Israel escuchó la voz de Dios, pero no confió en su palabra. Ese es el punto. Escuchar la voz de Dios no alcanza, sino tiene que confiar en lo que habla el Señor en su palabra. Porque hay un recuerdo acá en el versículo 7, fíjense, versículo 10, Hebreos 3:10, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación.
Fíjense, hermanos, lo que provocó esa desobediencia a Dios. Hubo tentación, provocación, hubo ofensa, hubo disgusto de toda una generación. Se volvieron insensibles. Entonces, hay un llamado, hermanos, a no repetir ese error. Eso es lo bueno de este relato, que nosotros podemos optar por no repetir, por no repetir. ¿Cuáles son los pasos para que alguien tenga esclerosis espiritual o endurecer el corazón? Número 1, oír sin obedecer. Ese es uno de los pasos para volver atrás. Escuchamos el Evangelio, pero no salimos afuera con la disposición de obedecer las Escrituras, sino simplemente un mero trámite de escuchar el mensaje. Escuchar solamente el mensaje no alcanza. Saúl escuchó el mensaje, Judas escuchó el mensaje, Demas escuchó el mensaje. Segundo, dudar del carácter de Dios. Algo maravilloso me contó Pablo, que está acá. ¿Se acuerdan, hermano Pablo? ¿Está por ahí? ¿Dónde está Pablo? Por ahí. Ahí está Pablito. Estaba muy mal, ¿se acuerdan? Y estuvimos orando por él. Y me emocioné con lo que me contaba, hermanos. Vi todos los atributos de Dios sosteniendo mi vida. ¡Wow! Proveedor, santificador, misericordioso. Eso se llama la mano de Dios sobre nuestra vida. Y al Señor le ofende cuando dudamos de que Él sea proveedor. Cuando dudamos de que Él sea perdonador. Cuando dudamos de que Él tiene el control. Podemos recitar los atributos de Dios. Ahora, lo bueno sería experimentar los atributos de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, en el día a día. Y no dudar de quién es Dios. Tercero, creo que pasamos, no sé si pasaste por el primer paso alguna vez, oír sin obedecer. Dudar del carácter de Dios. Este sí es terrible. Justificar el pecado. Yo hago esto por esto. Le perdono a mi esposa si me perdona primero. Le dije mal a mi esposo, pero por esto. Justificamos el pecado. Lo tuve que hacer por esto. Cuando lo único que hay que hacer con el pecado son dos cosas: arrepentirnos y odiarlo. El cuarto paso, y uno ya se va alejando cada vez más del Señor, es acostumbrarse al pecado. Ese es un paso terrible. Ya no te molesta el pecado. Hoy se usa mucho la palabra se naturalizó, ¿verdad? Es normal. No me duele, no siento nada. Soy salvo, siempre salvo. Hasta uso eso, ¿verdad? Me acostumbro con el pecado. Ya no lidio más, no lucho, bajé mi escudo, bajé las armas y empiezo a decir, no es tan así, no es tan grave. Se va alejando. Y el último, ese cuando ya estás a punto de morir en el desierto, es resistir toda corrección. Ya no escuchás la reprensión de ningún hermano, ni de la palabra, ni de los pastores. Esa es la advertencia. Es por eso que se usó el Salmo 95. Fíjense lo que dice el versículo 10. Me disgusté. Los saqué de Egipto, los salvé, los rescaté y me provocaron.
Fíjense lo que dice el versículo 10 al final. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. El tema, hermanos, fíjense cómo Dios es absolutamente sabio. Así que vagan en sus corazones, van a vagar por el desierto 40 años entonces. La pregunta es, ¿estamos vagando en el desierto o estamos en la tierra prometida sirviendo? Versículo 11, no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. La sentencia de Dios. Cuando dice juré, hermanos, es porque lo va a hacer y la historia dice que lo hizo. Murió toda esa generación. Todo hombre, toda persona de 20 años para arriba no entraba en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque a los 20 años en adelante se consideraban soldados listos para pelear. Entonces tenían como esa responsabilidad, son responsables. No quisieron ir a tomar la tierra prometida. No quisieron obedecer y pelear la buena batalla. Los hijos son los que entraron con Josué y Caleb, los únicos dos adultos que no se quejaron. ¿Se acuerdan la historia? Fueron 10 espías a revisar la tierra prometida y los optimistas, no por sus fuerzas, sino porque confiaban en Dios y decían, Dios los va a destruir. Hay gigantes acá. Pero donde viven los gigantes es tierra que fluye leche y miel. Hay obstáculos, pero es la tierra prometida. Y nuestro Dios que nos sacó de Egipto va a vencer en ese lugar. Era el pensamiento de Josué y Caleb. Ahora los otros, no, son gigantes. Nosotros somos como cucarachas, nos van a devorar. Ni se acordaron de Dios. Ni se acordaron que Dios estaba con ellos. John Owen dijo, no hay mayor juicio de Dios que dejar de hablarnos. Ese es el mayor juicio de Dios, que Dios te deje de hablar. No entrarán en mi reposo. Terminó. Y no hay mayor necedad del hombre que dejar de oírle, dijo John Owen. Hermanos, el corazón que deja de escuchar comienza a endurecerse. Esa es la advertencia de hoy. Por eso, mientras se dice hoy, escuchar a Dios es la clave, hermanos. Escuchar su palabra, atender. ¿Por qué, hermanos? Porque corremos el peligro de retroceder, de volver atrás. Dice una frase famosa, el mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. ¿Saben que eso hace la palabra? Las dos cosas. Con el corazón dispuesto, la palabra ablanda, quebranta, da gusto escuchar. Pero el que tiene el corazón endurecido le fastidia la palabra. No quiere más, basta. Es por eso, hermanos, la advertencia de no caer con ese corazón, no tener ese corazón. El tema no es cuestionar si Dios sigue hablando hoy, porque Dios sigue hablando hoy. La pregunta que nos debemos hacer es si seguimos oyendo la voz de Dios. Hermanos, qué grave que es tener el corazón endurecido. Cuando el corazón se endurece, no hay evidencia que valga. No hay evidencia que valga. ¿Se acuerdan la historia del rico y el Lázaro? Y decía el rico, por favor, padre Abraham, por favor, dile, tengo gente todavía que tiene que escuchar. ¿Y qué le dice Abraham? Que oigan a Moisés, que escuchen la ley, que lean la Biblia, por decirlo así. A lo que Abraham dice,
Tal vez si se hace un milagro, dice Abraham, dice el rico, por ahí ocurre un milagro, hace algo extraordinario, a lo que dice Abraham en el relato, ni si el Señor levantase de los muertos a las personas, no se van a persuadir. Hermanos, el corazón endurecido ve un milagro y no lo cree. El corazón endurecido ve la provisión del Señor todos los días y no la afecta. Esclerosis, insensibilidad. Esa era la advertencia para los tres tipos de personas de la iglesia. Más bien, tenemos que ser como ese padre del endemoniado de Marcos capítulo 9, ¿recuerdan? Había un hijo que le atormentaba todo el tiempo. Era poseído por demonios y le golpeaba a todo el mundo, le hacía mucho daño a la familia. Se encuentra con Jesús y lo libera. Pero le pregunta antes, ¿crees? ¿Crees que lo puedo liberar? Y el padre le dijo, creo. Pero le dijo algo que tenemos que decir todos. Ayuda a mi incredulidad. Esa es la mejor actitud. Creo, Señor, pero me cuesta creer. Ese es un corazón sensible todavía. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ese es un corazón sensible. Todavía está luchando, pero está ahí luchando. Entonces está sensible su corazón. Estás pasando por situaciones terribles y el pastor o los hermanos te dicen, fuerza, el Señor está contigo. Creo, pero que me ayude en mi incredulidad, porque a veces creo que no está Dios conmigo. Eso es una mejor actitud. Hay esperanza para el que dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Pero no hay esperanza para el que ve todo y no cree en nada. Ve la mano de Dios y no cree, todavía no cree. Vaya conmigo a Éxodo 17. Éxodo 17. Primero versículo 1 y 2. Éxodo 17. El problema con el agua que se quejaban. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese, y altercó el pueblo con Moisés. Y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? La mala manera, la mala forma de tratar eso. Si ellos vieron que Dios siempre los salvaba, siempre les proveía, en sus corazones ya estaban fastidiados porque estaban con maná y agua. El Señor les cambió la vida, pero querían volver a la vieja vida. Eso es muy terrible, hermanos, para un cristiano, querer ser mundano otra vez. Versículo 7, Éxodo 17, 7. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuál era el propósito de decirle mal a Moisés? A ver, Moisés, demostrar una vez más que está Dios con nosotros, ¿sí o no? Que el agua venga ahora. Todo el tiempo querían evidencias. Evidencias. El cristiano no vive por evidencias, el cristiano vive por fe. El cristiano vive por lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice mandamientos, principios, ordenanzas, lo hago por la fe. Amén. No lo hago si lo entiendo todo,
lo hago aún no entendiendo todo. Eso es lo que quiere el Señor. Y eso quería en el desierto también. El cruce de Egipto hasta la tierra prometida duraba 40 días de caminata. El Señor hizo algo ahí creo que rompió el GPS o la brújula. Escondió la brújula el Señor. 40 años estuvieron en el desierto, hermanos. Los castigó, Dios los castigó. Si hay algo que Dios castiga, hermanos, es la incredulidad. Yo puedo ser incrédulo en algunas áreas de mi vida, pero tengo que tener ese corazón de decir, ayúdame en mi incredulidad. Amén, hermanos. Quiero creer, Señor, ayúdame. Me cuesta. Ahora, tener esta actitud y decirle a Dios, si existís, conseguime para mi trabajo. Si existís, arregla mi casa. Si existís, hasta que Dios se fastidia de la manera con que le hablamos, de la manera como le provocamos. Segundo, fíjense, hermanos, Hebreos 3, 12 al 15. Tenemos que recordar entonces el pasado y tenemos que hacer algo en el presente. Tenemos que tener una responsabilidad. Tenemos que responder. Fíjense la exhortación en el versículo 12. Acuérdense, le está recordando el Salmo 95, lo que sucedió, entonces le dice el autor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Vaya conmigo un ratito a Hebreos 3, versículo 1, para ver una diferencia nomás. ¿Cómo empieza el autor? Dice, hermanos santos, ¿lo ven ahí? Versículo 1, hermanos santos, para el pueblo del Señor. Ahora aquí le está hablando a todos los oyentes. Fíjense el versículo 12. Mirad, hermanos, como que le está hablando a sus paisanos, por decirlo así. Que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, en tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Qué interesante la palabra exhortaos del versículo 13, que es paracaleo, que también tiene que ver con el Espíritu Santo, que es el paracaleo, el paracleto nuestro. ¿Para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Para animarnos. Aquí exhortar significa animar, consolar, exhortar. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermanos? Te exhorta, te anima. Es el que te da ánimo para seguir en tus luchas, luchando contra la corriente de este mundo, contra tus propios pecados, contra tu incredulidad. Ahora, ¿qué está diciendo aquí? Fíjense, hermanos, dice, exhórtense unos a otros. Lo importante de estar en comunidad de iglesia. Es importante la comunidad de iglesia, hermanos. Es importante compartir las luchas entre hermanos. No tenga temor de decir, o no tenga vergüenza de decir a un hermano de confianza, hermano, sé que estoy apático espiritualmente, no estoy bien. Aunque seas pastor, aunque tengas 30 años de cristiano, porque es hoy. Tus 29 años de cristiano ya las viviste, amén. Hoy, ¿cómo estás? ¿Cómo está hoy tu cristianismo? ¿Se mantiene el primer amor? ¿Hay devoción por la palabra? ¿Hay gozo de las Escrituras? ¿Hay todavía la búsqueda del Señor? Entonces es importante, hermanos,
exhortarnos en comunidad. Esa exhortación nos protege del pecado, del engaño. Fíjense, hermanos, lo que dice el versículo 13 al final, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Quién está detrás de apartarte de Cristo, hermanos? Ya sabemos quién es. Empieza a insertar ideas en tu cabeza, empieza a hablarte también. ¿Para qué seguir? Esto que lo otro, pone ideas, dudas. Fallás con Dios. Y viene el acusador, viste, vos no sos cristiano. Entonces nos animamos unos a otros para protegernos. 3 formas de examinarnos podemos ver a través de la palabra del Señor. Número 1, a la luz de la palabra del Señor. ¿Sabes cómo saber cómo está tu corazón? Por el espejo de la palabra del Señor. Por el espejo de la palabra del Señor. Hace una lista de obediencias, de mandatos y fíjate cuál es la que más te cuesta obedecer. Lista de promesas, ¿cuál es qué promesas está dudando o no crees tanto en esa promesa? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo está tu carácter y tu corazón delante del Señor? Dice Salmo 139, 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hay que hacer un chequeo del alma, hermanos, siempre. El chequeo médico es importante, pero más importante el chequeo del alma. ¿Cómo está nuestro corazón? Físicamente podemos estar súper bien, sanos. ¿Cómo está nuestra alma? Segundo, a la luz de la comunidad, dijimos entre los hermanos en la iglesia. Que no sea tabú ningún pecado, hermanos. A veces hay hermanos están en depresión y la iglesia no sabe. Está en depresión, está en incredulidad, está en apatía, está en tristeza. El mejor lugar para hablarlo es en la iglesia. Es en la iglesia. No tengas vergüenza, no tengamos vergüenza cuando no estamos bien espiritualmente. Amén, hermanos. Porque es el paso para retroceder y morir en el desierto. Se puede morir en el desierto. Tercero, a la luz de la cruz. Mirar el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es lo mejor que hay para cuando estamos mal. El Evangelio. ¿Por qué? Porque ahí el Señor te recuerda de dónde te ha sacado. De dónde te ha sacado. Y también te recuerda lo pecador que eres. Pero también te recuerda cuánto te ama Dios. Amén. El mejor remedio, hermanos, para la debilidad espiritual es el Evangelio. Es la cruz. Es Dios. El mejor consuelo. Por eso el versículo 13 dice, antes, paracaleos, ayúdense. Ayúdense. Hermanos, cuando examinamos el corazón a la luz de la cruz del Calvario, hay esperanza, hay humildad y hay gratitud. Cristo murió por todos tus pecados. Amén. Cristo murió por todos tus pecados. Y es un Salvador suficiente. Dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice en Santiago 5:19 y 20, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad
y alguno le hace volver, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Tercero, versículos 16 y 19, debemos recordar el pasado, responder en el presente y reflexionar sobre la consecuencia, sobre el futuro de los que provocan a Dios, endurecen su corazón. Y ahí va la advertencia, hermanos. Volviendo a contar una historia, el autor de Hebreos hace una pregunta retórica porque los que escuchaban ahí sabían lo que pasó en el pasado. Está recordando Números 14. Fíjense el versículo 16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿Qué significa retórica? Que ya tiene su propia respuesta. Entonces, un oyente israelita que está escuchando eso, ¿quiénes fueron? Fueron mis padres. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Y sí. 17. ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿Qué responderían? Con nuestros padres. ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? 18. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y fueron mis padres. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Hermanos, nadie deja de creer en el Señor. Esto es lo malo, lo horrible, hermanos. Nadie deja de creer en el Señor de la noche a la mañana, sino que es pasito. Yo puedo venir a la iglesia, saludarte con una sonrisa, te digo bendiciones, gloria a Dios, ¿cómo está? Aleluya, sólido, gloria. Pero acá hace rato que no creo más en Dios, no creo más, vengo nomás. Yo estoy perdido hace rato ya. ¿Se está entendiendo la gravedad? Estoy disimulando, estoy intentando, como el depresivo. No te das cuenta que está en depresión. Muchos humoristas le hacen reír a millones de personas, luego se tiran de un edificio o se pegan un tiro en la cabeza. Están destruidos por dentro. Pero esos humoristas hicieron felices a millones de personas o cualquier otra persona, ¿verdad? Así pasa con el creyente, hermanos, incrédulo. Por eso al detectar un síntoma de incredulidad, corre junto al paracaleos. Amén, hermanos. El Espíritu Santo. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. Te va a sacar de eso. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Él te va a curar de eso. Él te va a sacar. Él es poderoso para hacer eso. Es el Señor. Es el Señor, hermanos. Corre a la cruz. Todos los que cayeron de rodillas al Señor y corrieron y dijeron, soy un vil pecador, todos fueron perdonados y sanados. Todo el relato bíblico, hermanos. Saca tu orgullo y corre a la cruz. El Señor te va a curar de todas tus dolencias, especialmente las del alma. Hermanos, la incredulidad no te roba la salvación de golpe, pero te roba el gozo de confiar en Dios. Eso hace la incredulidad, hermanos. ¿Cómo comienza la desobediencia con Dios? Comienza con la desconfianza. Empezamos a desconfiar de su palabra. No creemos que funciona la Biblia, hermanos. Entonces, procuremos. Decía Martín Lutero, el mismo evangelio que ablanda a unos, endurece a otros. Hace que el evangelio ablande tu corazón. Fíjense lo que dice el versículo 18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Hermanos, el creyente salvo eternamente y para siempre también puede no perder la salvación, pero puede ser un creyente incrédulo
¿Verdad que es una contradicción? Hola, soy creyente, guión incrédulo. Es una contradicción. De hecho, la marca que nos diferencia de los demás es que somos creyentes. Creemos en el Señor. Hay una frase de Calvino que dice, Dios no nos exhorta porque nos ha rechazado, sino porque nos ha adoptado. Amén. Tenemos que recibir este tipo de exhortaciones porque somos hijos de Dios. Y darle gracias a Dios porque nos exhorta. Amén. Imagínense si cualquier pecado que cometemos recibimos directamente el castigo, hermanos. El Señor es bueno, amén. El Señor nos avisa, nos exhorta. Entonces, para concluir, hermanos, mientras se dice hoy, la puerta del reposo sigue abierta. Tenemos un mejor reposo nosotros. La tierra prometida era el reposo para los israelitas salidos de Egipto. Para nosotros es Cristo mismo el reposo. Vengan a mí todos los cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Mientras se dice hoy, el tiempo de la misericordia es hoy. Hoy, hermanos. Ahí sí podemos usar una frase popular bien de afuera es, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Arrepentite hoy. Si tenés que arrepentirte de algo delante del Señor, es hoy. Si oyeres hoy su voz. Mientras se dice hoy, puedes volver, confesar, creer y descansar en el reposo del Señor. Cierro con una frase de Spurgeon, hablando del reposo. El alma no halla descanso hasta que reposa completamente en Cristo. Ninguna almohada es tan suave como su pecho y ningún refugio tan seguro como sus brazos. Mientras haya exhortación, hay esperanza. Mientras haya Cristo, hay reposo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por tanta exhortación para nuestras vidas. Las exhortaciones pueden doler, pero su final es maravilloso, Señor. Nos adviertes porque quieres lo mejor para nosotros. Tú nos adviertes porque tú quieres que andemos en santidad, Señor. Tú nos adviertes porque no quieres que muramos en el desierto, Señor. Como toda esa generación de israelitas que se quejaban todo el tiempo, que no creían, que eran incrédulos al final, viendo todas las maravillas, viendo todas las evidencias. Oh Señor, perdónanos, porque nosotros vimos tu mano sobre nosotros muchas veces. Hemos visto tantos milagros que hiciste en nuestras vidas, Señor. Por sobre todo el milagro de la salvación, Señor. Y somos ingratos y a veces queremos ser incrédulos, Señor. Que podamos decir, si luchamos con eso, creo, pero ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Muéstrame, Señor, y examina mi corazón hoy, Señor, y ve si hay en mí camino de perversidad, para arrepentirme rápido, Señor. Examíname, Señor. Tú eres el médico de los médicos. Tú conoces nuestro corazón. Si hay algo que te ofende de mi vida, Señor, si hay algo que te molesta de mí, Señor, muéstramelo, Señor. Contigo no puedo aparentar, Señor. Quiero mostrarme tal como soy delante de ti en esta mañana, Señor. Perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona mi incredulidad y muchos otros pecados que te lo diría en privado, Señor. Santifícame en esta mañana, santifica a tu iglesia, a tu pueblo, Señor. Que no tengamos
esclerosis espiritual. Podemos llegar a tener esclerosis física, pero que no tengamos, Señor, esclerosis espiritual, endurecimiento del corazón. No lo permita, Señor. Que podamos caminar, que podamos descansar en el reposo que es Cristo Jesús. Gracias te damos por esta mañana, Señor. Y sabemos que tú vas a obrar en nosotros con este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.